allá en el capítulo 6 de Génesis, usted se encuentra con algo maravilloso, pero complicado para nosotros. Dice Dios en el versículo capítulo 6: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en aquellos tiempos. Y usted se salta al versículo 5 y dice: y vio Jehová que la maldad, mire lo que dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando usted lee Romanos y lee esto, te dice Dios en una actitud muy humana, dice: y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Pero se encontró a un hombrecito por ahí llamado Noé y dijo: oiga, este man no es como tan malo, volvamos a arrancar a ver. Y vuelve lo mismo. O sea, antes del diluvio la gente era igual que hoy, eso no ha cambiado. Perversa, mala. Y dijo Dios: no voy a contender más con ellos. En otras palabras, Dios dijo: voy a dejar de estar discutiendo e intentando que ellos hagan lo que yo quiero. Y nos dejó a la ¿qué? A la suerte. Así nos dejó. Y Dios: yo no voy a pelear más con ellos, ellos son carne, ellos no entienden lo que es bueno, ellos siempre están con la tendencia a lo malo, siempre les encanta lo malo y ellos no quieren cambiar, así que no voy a pelear, voy a raerlos de la tierra. Pero vio a Noé y arrancó, y resulta que con Noé también la tierra se volvió a corromper. Y llegamos a Romanos, y Romanos nos dice la Biblia, nos dice en Romanos. Mire lo que nos dice la Biblia. Yo quiero que vayan a un versículo. Creo que esta es una de las áreas más complicadas en el ser humano. Si logramos entender esa parte, nuestra vida va a ser mucho mejor. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Léanlo. ¿Cómo dice Romanos 3:10? Como está escrito: no hay justo ni siquiera uno. Mire usted lo que está diciendo Romanos. ¿Qué está diciendo Romanos? No hay justo. Y si usted mira la Biblia, toda va encaminada a la justicia. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que no somos justos. Es más, ni siquiera sabemos qué significa eso. ¿Qué es ser justo? Es darle a cada persona lo que se merece. Entonces, si yo voy a entender lo que significa justicia, voy a tener que revisar la lista de Pablo. ¿Cuál lista? Esta lista del capítulo 1. Son más o menos 23 cosas. ¿Y cómo arranca? Con la primera. ¿Y cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? De la lista de los pecados. A ver, uno solo que me diga. La primera es injusticia. ¿Cuál es la primera? Injusticia. Si yo no soy injusto, entonces la vida va a cambiar. Dice la Biblia: bienaventurados los justos, porque ellos heredarán la tierra. Yo voy a revisar mi vida y voy a revisar esta lista de pecados. Pero no lo voy a revisar para condenar a la gente, la voy a revisar para yo hacer cambio. Yo, José Ramón, usted, mi querido Ricardo. O sea, ¿qué es justicia? Si yo reviso esta lista y me hago un examen, ¿qué cosas tendría yo que cambiar de esta lista? ¿Y cómo las puedo cambiar? Solo no voy a poder. Yo soy malo por naturaleza.
Romanos capítulo 7 dice que yo fui vendido al pecado. Así que alguien me tiene que comprar. Alguien tiene que hacer algo por mí porque yo fui vendido. O sea, hay un dueño, hay una persona a la que yo pertenezco. Bueno, pertenecía. Entonces, como yo fui vendido al pecado, hay una tendencia de pecado en mí. Eso no va a cambiar, a no ser que venga otro dueño y me compre. Dice, pastor, esto está como enredado de entenderlo. Vaya usted a Colosenses 2:14. ¿Cómo dice Colosenses 2:14? Usted mira esta lista y esta lista me condena, esta lista me lleva en el infierno, esta lista me habla de condenación absoluta, porque yo fui vendido al pecado y en mí está esta lista. El hacer lo bueno no lo quiero. En mí está la maldad, en mí está la avaricia, en mí está la envidia, en mí está todo lo que tiene esta lista. ¿Cómo librarme yo de esta lista? ¿Cómo dice Colosenses 2:14? Ahora, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándolo en la cruz. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Pero ¿cómo logro yo que esa acta sea anulada en mí? Váyase a Juan capítulo 3 versículo 12. ¿Cómo dice Juan 3:12? Juan 1:12. Mas a todos los que creen en él les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿O no dice así? Pero ¿a quiénes? A los que creen en él. Mire lo importante. A los que creen en él. Hay un concepto en las calles y en el mundo, es que todos somos hijos de Dios. No, señor. Aquí la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios, ¿o sí? No, solo a los que creen en ¿quién? En Jesucristo. A él nos hizo hijos de Dios. O sea, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Primero porque él pagó por mí, él me compró. Yo había sido vendido al diablo porque Adán y Eva me vendieron. Ahora viene Jesús en el nuevo pacto y me compra. Ahora ¿a quién le pertenezco? A Jesucristo. ¿Y quién anula toda esta lista de Romanos 1? ¿Quién la anula? Jesucristo. Ahora yo recibí la simiente de Cristo. Por lo tanto, yo no puedo justificarme diciendo que ando pecando porque soy pecador y el ser humano es pecador. Entonces, como el ser humano es pecador, pues yo ¿cómo ando? Pecando. Eso no dice mi Biblia. Mi Biblia primero está diciendo que al yo recibir a Jesús, allá en el Juan 1:12, yo no fui engendrado de voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. Y cuando voy a primera de Juan 3:9, ¿cómo dice? Primera de Juan 3:9. A ver, léanlo todos. ¿Cómo dice primera de Juan 3:9? A ver, ¿cómo? Ay, mi hermano, léalo fuerte, párese y léalo fuerte. ¿Cómo dice? La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? A ver, ¿dónde está? Entonces, porque usted anda diciendo que anda en pecado. Hay una gran pregunta. ¿Nació usted o no nació? ¿Usted nació de nuevo en Cristo? ¿Tiene usted la simiente de Cristo? Pues si usted tiene la simiente de Cristo, usted no peca. Usted no es un practicante del pecado. Y esta lista fue borrada porque esto éramos nosotros.
fornicarios, envidiosos. Mire la lista, mírela toda. Yo quiero que usted la mire toda. Mire la lista y repítesela, y ojalá llegue a su casa y la estudie, porque empieza hablando de injusticia, habla de fornicación, perversidad, avaricias, maldades. ¿Qué más? Envidias. Son 23 cosas que aquí Pablo las deja marcadas, y al final él dice: los que practican estas cosas son dignos de muerte. Y no solo los que las practican, sino los que también se complacen con los que las hacen. Esta es una lista complicada. Ahora, si yo la leo, tengo que aceptar que estoy perdido, ¿sí o no? Yo miro esa lista y no la miro para condenar a la gente ni juzgar a la gente, la miro para yo examinarme, y yo digo: no, si esta lista la tengo, estoy perdido. Pero ¿quién anuló esa lista? La anuló mi Señor Jesucristo. Entonces ahora Él dice: yo anulé todas las actas de los decretos que había contra ustedes y las clavé en la cruz del Calvario, para que ahora ustedes sean míos. Yo los compré, yo pagué. Ustedes no le deben nada al diablo. Ustedes ya no tienen que andar diciendo que son pecadores, porque ahora yo estoy en ustedes. Estamos escondidos en Cristo. No podemos andar diciendo, como dicen a veces algunos: no me pongan la carne, no me pongan la carne. ¿Qué están diciendo? No me saque la chispa porque me cuadro a golpes con usted. Eso es lo que está diciendo. No me pongan la carne. Como dirían los mexicanos: no me pongan la carne. Escuche, usted no puede andar diciendo eso. Esta lista que usted ve aquí es una lista complicada. Es una lista que si yo la reviso y yo empiezo a mirar que tengo cosas de ella, yo voy a tener que empezar a quitar todas esas cosas que están en ella, porque no puedo vivir en ellas. Yo ya no vivo, yo morí en Cristo. Ahora tengo un nuevo pacto, hay unas nuevas promesas, tengo la simiente de Cristo. Yo no puedo pecar, no soy un practicante del pecado. Venimos de unas fiestas decembrinas. Muchos todavía no han venido de sus vacaciones, pero yo pregunto: ¿cuántos se emborracharon en esas fiestas? Y tienen disculpas: pastores, que uno es carnal. Pastores, que uno usted sabe, la carne. Eso no es verdad, porque yo ya no vivo en ese mundo. Y yo no voy a aceptar que estas cosas que aquí me presenta Pablo, yo las voy a aceptar como mías. No las tengo. ¿Por qué? ¿Por qué no las tengo, mi querido Ricardo? Porque nació de nuevo. Mi hermana, ¿por qué no las tenemos? Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Jovencito, ¿por qué no las tengo? Porque soy nueva criatura. A ver, alguien que me dé la palabra clave. Alpinito. Porque soy la simiente de Cristo. A ver, ¿quién más? Porque Jesucristo, ahí está. Vuelva y dígalo. Porque Jesucristo las anuló. Al anularlas ya no las tengo. Ahora viene, este es un mensaje que el título significa culpabilidad. Escuche, culpabilidad. Ya no las tengo, porque Cristo las ¿qué? Las anuló. Pero usted cree que ¿qué hace el diablo? Se las recuerda. Usted se arrodilla a orar y el diablo le dice: ¿usted qué va a hablar? Si usted es una fornicaria, yo la conozco desde chiquita, desde que nació. Me va a venir usted aquí a abrir los ojos a mí y yo sé quién es usted. Yo le conozco sus pecados. Mentirosa, tramposa, ladrona, pícaro.
estafador, sinvergüenza. Y usted está orando contentico, ¿y cómo queda? Usted queda como asustado porque el diablo le empieza a sacar esa lista. Yo sé quién es usted. Ay, a mí no me venga aquí a hablar y a levantar manos que usted es santa, y lo derrumba. Y usted, en vez de salir victorioso de la oración, sale derrotado. Porque usted empezó a aceptar los recuerdos del diablo y se le olvida lo que dice la Biblia. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y nunca me acordaré de sus pecados. ¿Quién le recuerda los pecados a usted? El diablo, y lo mete en un espíritu de culpabilidad para que usted no pueda disfrutar de la bendición de Dios, para que usted no pueda llenarse de las bendiciones de Dios. Y entonces el diablo le dice: yo sé quién es usted. Usted ha sido esto, esto y esto. Y usted empieza a llorar: Señor. Usted ya cambia la oración, ya la cambia. Usted ya dice: Señor, tú sabes que yo soy un trapo de inmundicia. No, yo no soy un trapo de inmundicia. Era un trapo de inmundicia. Ya no lo soy. ¿Por qué? Porque Jesucristo anuló todo lo que había contra mí. En otras palabras, yo no voy, escuche esto, escúchelo, yo no voy a ser juzgado como pastor. Pero la Biblia dice, no, la Biblia dice que el mundo todo será juzgado, pero la iglesia no, porque la iglesia ya fue juzgada y la iglesia ya fue perdonada. La Biblia dice que el que cree en Jesús es salvo, pero el que no cree ya es condenado. La iglesia no, porque la iglesia no tiene nada que lo condene, porque Jesús anuló todo lo que a mí me condenaba. Pero si yo reviso esta lista y entonces encuentro que estoy viviendo bajo esta lista, pues resulta que yo no he nacido de nuevo. Y no me venga aquí con el cuentico: es la carne, pastor, la carne. No me venga con una basura. Si usted anda pecando, usted no ha nacido de nuevo. Puede que uno en la vida cometa burradas, porque yo me convertí y no me morí ahí mismo. He caminado más de 40 años. Entonces, en esos 40 años, pues he cometido ¿qué? Errores. Pero yo no soy un practicante del pecado. Yo no practico el pecado. Yo no soy pecador. Puede que usted o alguno en algún lugar se aterre: ¿cómo va a decir ese man que no es pecador? No lo soy, porque yo tengo la simiente ¿de quién? De Jesús. Y yo estoy escondido en Él. Y fueron anuladas las actas de los decretos que había contra mí. Ahora yo soy un hijo de Dios que practica la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. Entonces nosotros a veces leemos estas cartas y empezamos a tener mucho problema, porque yo empiezo a leer todo esto y a revisar mi vida y yo digo: chica, pues que esta vaina está muy larga. Mire, 23 pecados hay aquí. Y si usted los mira, usted podría decir: oiga, yo fui eso. Envidiosos, desobedientes, malos esposos, malos padres, malos hijos. Y entonces cuando se va al Génesis y dice Dios: yo no voy a contender más con ellos. Claro, porque no podía hacerlo, porque no había nacido el Salvador del mundo. Entonces dice: ¿qué me sirve pelear con ellos si siempre van a hacer lo mismo? Mire, es igualito a esto. Aquí pasa una persona: pastor, yo quiero que me libere. Y lloro por él y la persona queda libre. Y llora y todo el mundo se goza y el pastor lo liberó y aleluya. Y sale a la calle y ¿qué hace? Lo mismo.
Y entonces que cada 8 días voy a estar ahí haciendo un show de liberaciones con el mismo man. Vaya que lo bañen, como yo digo. ¿Cuál es el problema? Que él no quiere cambiar. Entonces voy a entrar yo diario a toda hora detrás y peleando y molestando y visitando y orando y haciendo un montón de cosas cuando él no quiere cambiar. Entonces termino yo en una rutina y termino cansado y a toda hora contendiendo. Entonces Dios, ¿qué dijo? No, yo no voy a pelear más con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un problema. Sus pensamientos son de continuo. Léanlo ahí en Génesis. Sus pensamientos son de continuo el mal. ¿Cómo voy a cambiar eso? Cuando entiendo Efesios 4:23. ¿Y qué dice Efesios 4:23? Renovaos en el espíritu de tu mente, renueve tu mente. Entonces Romanos me da una lista y me está diciendo después el mismo Pablo en Efesios 4:23, renueve tu manera de ¿qué? De pensar. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios en Génesis? El pensamiento de ellos es de continuo el mal. Ahora, ¿qué dice Pablo? Renueve tu manera de pensar. O sea, yo no voy a funcionar si no empiezo a cambiar mi manera de pensar, si no hablo diferente, si no actúo diferente. Esta lista va a seguir ahí. Y voy a tener muchos problemas en la vida si acepto esta lista. Mire, hay una parte aquí que se llama detractores. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa eso? Detractores. Porque las otras usted de pronto las entiende fácil, pero esta de pronto no la entiende tan fácil. Pastor, ¿qué es un detractor? ¿Qué es un detractor? ¿Puede usted decirme? De a uno no más, que todos hablando a la vez. Un detractor es una persona que siempre vive dando un mal informe y calumniando a otros. Y eso se ve mucho en el campo espiritual. Vimos calumniando a otros pastores que enseñan mal, que esos no enseñan la verdad, y siempre estamos cuestionando. Detractor es eso. Es un contradictor, es una persona que a toda hora está siempre hablando y dando malos informes de otros. Y de pronto usted es de los que vive dando informes mal de otro. Entonces usted dice, no, yo no voy a caer en eso. Entonces yo leo esta lista y si yo la leo, yo voy a cambiar y voy a decir, yo no quiero ser nada de esto. Por ejemplo, cuando arranca con injusticia, hombre, yo no voy a ser injusto. Injusto. Entonces, si mi hermanito me pidió a mí 20,000 pesitos prestados, ¿qué es justicia? Volverlos a pagar. Tenga, mi hermano, muchas gracias, qué bendición. Pero ¿qué hace la mayoría? No paga. No paga. No se puede prestar hoy en día, de verdad no se puede prestar, porque la gente se volvió ¿qué? Injusta, no paga. Ah, pero ¿qué me dice del que contrata a un empleado por una platica? Y usted dice, pastor, yo soy injusto, yo soy justo, yo le pago tanto al obrero, más de lo que el gobierno dice. Amén. Pero ¿cuándo se los paga? Vino la persona, le trabajó 2 o 3 días, ¿y cuánto se demoró para pagarle? ¿Cuánto? Y le tocó a usted andar detrás de él para que le pagara. ¿Cómo se llama eso? Injusticia. Ah, o ese obrero que llega a trabajar a las 6 de la mañana y son las 8 o 10 de la noche y no ha salido y usted le da lo del mínimo. ¿Cómo se llama eso? Injusticia. O ese esposo que no es capaz de llenar esa nevera de comida para su esposa. ¿Cómo se llama eso? Injusticia, porque es usted como hombre el que debe llenar esa nevera.
Mire, lo más difícil en la vida es ser justo. Por eso arranca ¿con qué? Con injusticia. Y como dice Pablo en el capítulo 3, no hay justo, ni siquiera uno. Mire lo difícil que es la justicia, que Pablo dice que no hay ni siquiera uno. O sea que ni siquiera yo que estoy hablando de este tema soy ¿qué? Justo. Porque Pablo dice no hay ni siquiera uno. Cuando venimos a las congregaciones nos enseñan estas cosas. Nos dan sermones de motivación, que vamos a ser prósperos, que no nos va a pasar nada, pero no nos enseñan la Biblia. Y muchos venimos a escuchar un sermón de milagros, de sanidades, de liberaciones, de prosperidad, pero no aprender cómo vivir la vida mejor, honrando a Dios el Creador. Cuando él empieza dice que los hombres y las mujeres dejaron el uso natural y se encendieron en sus propios pecados. Y dice la Biblia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces un día va a venir el juicio contra ellos porque dejaron el uso natural. Pero después me da una lista donde no solo los que dejaron el uso natural van a ser ajuiciados por Dios, sino también todos los que practican todas estas cosas. Y arranca con la segunda, que es fornicación. ¿Qué es fornicación? Usted, yo sé que estará pensando ahí, no, fornicación es un hombre teniendo relaciones con una mujer. Pues aquí esa parte de fornicación no tiene que ver con eso. Tiene que ver con idolatría. ¿Qué significa eso? Cuando usted cambia la adoración de Dios por otra cosa. Cuando usted empieza a adorar algo que no es Dios. Usted no puede, mire hermanos, y yo sé que esto no es fácil para los padres ni para las madres. Cuando usted ama más a sus hijos que a Dios, o cuando usted ama más cualquier cosa que a Dios, eso se llama fornicación. Y de ahí se desprende entonces todo lo demás, porque después de la fornicación, ¿qué sigue? Perversidad. Una persona que no tiene temor de Dios y que es injusto y que es un fornicario entra en una etapa de perversidad. Mire, déjeme le digo algo. Los científicos, como dice Pablo aquí, se hicieron necios en su propio razonamiento. Pero déjele cuento algo que me gustó y leí esta semana. Ahora, eso no es verdad, pero lo contó y me gustó. Dijo que un científico se encontró con Dios y le dijo a Dios: ya no lo necesitamos a usted, le dijo el científico. Ya no lo necesitamos, porque nosotros podemos crear de la nada vida. ¿Cómo? Sí. Entonces le dijo, explíqueme eso, le dijo Dios. Y dijo, bueno, nosotros cogemos tierrita y hacemos un muñequito y le implantamos vida y ahora tenemos un ser viviente. Digo, yo quiero ver eso. Entonces el científico tomó tierra y empezó y hizo el muñequito. Y entonces iba a implantar vida y Dios le dijo, espere un momentico. ¿Qué pasó? Es que esa tierra es mía. Busque su propia tierra. Escúcheme. Nadie puede hacer de la nada nada, solo Dios. Y entonces le recuerda a Dios en la Biblia que Él dijo en el Salmo 24, mía es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Así que el científico, ¿con qué iba a hacer el muñequito? Con tierra. ¿Pero de quién era esa tierra? De Dios, no de él. Entonces cuando le dijo, busque su propia tierra, ¿cómo quedó? Varado. ¿Sabe que así nos pasa muchas veces? Creemos que la vida es de nosotros, que todo es de nosotros y que no tenemos que darle cuenta a nadie. No.
todo le pertenece a Dios. El único capaz de hacer algo de la nada se llama Dios. Yo siempre he dicho que Dios es capaz de hacer aparecer aquí un elefante, porque Él es Dios. Así que cuando nosotros empezamos a entender toda esta lista, decimos: Señor, gracias. Y yo sería la persona más agradecida del mundo al decir: Señor, usted anuló las actas contra mí. Mire, hermanos, yo sé que a veces a la gente le cuesta, porque la gente no ha sido dirigida ni direccionada a través de la palabra de Dios, sino a través de sermones motivacionales y un montón de cosas. Pero usted, si usted le cree a Dios, no estoy pidiendo aquí que crean en Dios, porque yo sé que si les digo a ustedes crean en Dios, todos levantan la mano, todos creen en Dios, ¿o no es así? Todos creemos en Dios. Pero la pregunta: ¿todos le creemos a Dios? Esa es la pregunta. La pregunta no es quién cree en Dios, sino quién le cree a Dios. Mire, cuando empecé hablaba del diezmo. El diezmo es una de las partes más interesantes, porque yo tengo, por ejemplo, aquí el recibo de la luz y aquí tengo el diezmo. Ahora la pregunta es: ¿doy el diezmo o pago el recibo de la luz? ¿Qué hace la mayoría? Paga el recibo de la luz, porque creen en Dios pero no creen en Él. O sea, creen que hay un Dios maravilloso, pero no le creen a Él, que Él es capaz de hacer algo para que usted salga adelante. Entonces yo le digo a la gente: párese de frente y dígale al diablo: a usted no le debo nada. Ay, pastor, pero ¿cómo va a meter con el diablo? No, no, no. Pero es verdad, usted no le debe nada. ¿A quién? Al diablo. Usted puede pararse de frente y decirle al diablo: usted no tiene nada conmigo, yo a usted no le debo nada, yo todo se lo debo a Dios, no a usted. Usted no es mi papá, mi papá es Dios. Y si alguien me ha de corregir, me corrige mi papá, porque mi papá es Dios, no usted. A usted no le debo nada. Pero ¿qué hace la mayoría? Tienen miedo del diablo, tienen temor de decir eso. Pastor, yo no me pongo a decir eso, porque cuando uno dice eso, ay, sí que lo ataca el diablo a uno. Yo pregunto: ¿de quién es hijo usted? ¿Del diablo o de Dios? Y si es hijo de Dios, el diablo lo va a atacar. Si usted está escondido en Dios, entonces usted se puede parar y decirle al diablo: a mí no me venga a recordar mis pecados, porque ya mi papá a través de su hijo pagó por ellos. Entonces usted no se va a levantar derrotado porque el diablo le recordó toda su basura. Usted le va a decir: un momentico, y no importa lo grande que sea la factura, no importa lo grande que sea esa lista, mi papá pagó hasta la última cosita que yo debía a través del Señor Jesucristo. Entonces usted debería ser la persona más agradecida, y en vez de estar pensando que puede pecar, debería estar pensando que su vida ahora es diferente, que usted ha nacido de nuevo, que usted es un hijo de Dios, y que este año a usted le va a ir bien, que este año están los cielos abiertos para usted, que este año van a haber ángeles a su alrededor, que este año vienen cosas buenas, maravillosas para usted, porque usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero nos cuesta creer que nos va a ir mejor. Nos cuesta creer que Dios va a hacer cosas y va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición. Nos cuesta creer que Dios lo puede sanar. Nos cuesta creer que Dios puede traer más dinero a sus bolsillos, porque ¿qué es pecado? La plata. La plata no es pecado. Si usted hace las cosas bien, a usted le va a ir bien. Usted no le debe al diablo, usted está escondido en Cristo. Esta lista la dijo Pablo para que usted la leyera y para que usted supiera que todo hombre en esta tierra tiene que someterse a las reglas de Dios, y que ahora usted está en un nuevo pacto, y que ese nuevo pacto es en el que usted puede descansar, que usted no necesita hacer nada para ganar los favores de Dios. Solo créale a Él, crea en el Señor.
Este año va a ser un año bueno. Déjeme, les digo, este año va a ser un año bueno. Mire, el año pasado anduvimos ahí colgaditos, y a veces llegamos a tener un rojo hasta de 8 o 9 millones. Pero este año no arrancamos colgados, arrancamos con un fondito. No es mucho, pero es platica. 1 milloncito de pesos tiene esta congregación hoy. ¿Puede creer eso? Ahorradito, 1 milloncito. Bueno, no alcanza para el micrófono inalámbrico que vale casi 2.500.000, pero hay un poquito. Eso es una bendición. No arrancamos colgados. No arrancamos colgados. Y esa es una señal de que este año nos va a ir bien. Dígale a su hermano que está al lado: este año nos va a ir bien. Nos va a ir bien. ¿Por qué nos cuesta tanto creer que nos va a ir bien? Mire, hermanos, este señor llamado Pablo es el hombre que nos revela la vida de Dios verdadera a través de todas sus cartas. Y vamos a estudiar Romanos, y el domingo vamos a leer el justo juicio de Dios en el capítulo 2. Y vamos a estudiar las verdades de Romanos. Y yo quiero que usted le crea a Dios. Créale. No diga yo creo en Dios, no, créale a ese Dios que usted dice que cree, porque le va a ir bien. A nuestros muchachos que están estudiando les va a ir bien. Mire, vienen días buenos para la iglesia. No se preocupe por las cosas del mundo. El mundo no va a mejorar. Así que no se afane por eso, hermano, ni se mate la cabeza. El mundo no va a mejorar, pero la iglesia va a ser bendecida. Colóquese sobre sus pies.